y anuncia, porque yo no he de hacer nada sin primero anunciarlo a través de mis profetas. Y esto, como dijo Lisa, es una torre de vigilancia. Por tanto, desde aquí se anuncia, desde Gosén las Piedras, se anuncia que algo grande viene, hermanos. Y desde mi ventana, hace un mes sentadita aquí, el Señor me empezó a dar un trazo y me dijo: yo quiero que tú te fijes bien en ese trazo, porque le voy a hablar a mi casa proféticamente a través de él. Y miren, hermanos, el devocionario de Lisa, todo ha estado dando el mismo anuncio. Dejen un papel aquí que está escrito, el mismo anuncio, y confirma lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos hoy. Por tanto, yo saludo a los de Facebook. Qué bueno que Tecla está hoy con nosotros. Nos alegramos tanto. Eso nos llenó de tanta alegría. Pero esta canción que dice algo grande viene, decía: abre nuestros ojos para ver. No importa lo pasado, no importa lo que tú hayas tenido que pasar hasta aquí. Ahora tus ojos se van a enfocar en una sola cosa: que algo grande viene, y por tanto yo tengo que estar en una actitud de espera y colocarme en la posición adecuada para que eso no pase y me deje. Y de eso es que se trata lo que vamos a hablar en esta mañana. Se llama tiempo de ascensión o elevación espiritual para ver, hermanos. ¿Y a quién vamos a ver? A Jesús. Y yo vengo hablándoles de la historia, Chely, me van buscando Lucas 19 en las Américas, de la historia de Zaqueo y su encuentro con Jesús. Porque este es un trazo bíblico que tiene una proyección profética, hermanos, muy atemperada al anuncio que Dios está dando a la iglesia una y otra vez, de que se acerca una manifestación de gloria como nunca antes la habíamos visto, para que nosotros la manifestemos a través del Espíritu Santo. Pero sobre quiénes se va a depositar esa manifestación y cómo nosotros vamos a reaccionar entonces ante ese anuncio. Y entonces nosotros vamos a ver un ejemplo. Lucas 19 dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era, trataba de ver, se esforzaba de quién era Jesús, pero no podía. Yo quiero, pero no puedo. O no podía a causa de la multitud, ya que era, yo soy pequeño de estatura, no tiene que ver nada con mis hermanos. Sigue, Jenny. Y corriendo, yo no puedo, pero corro. Algo no me deja, pero corro. Y se subió a un sicómoro para verle. ¿Por qué? Porque la cosa estaba a punto de suceder. Porque Jesús está a punto de pasar por allí. Porque algo está a punto de pasar por tu vida. Y porque algo está a punto de pasar por aquí, por Gosén las Piedras. Entonces, cuando Jesús llegó al lugar, dice que miró hacia arriba y le dijo: ¡Ey! Tú que estás allá arriba. Tú que estás allá arriba, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo visite tu casa. Hoy. Entonces, él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo: pero que se ha ido a hospedar como un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo defraudado alguno, yo se lo restituiré cuadruplicado. Hasta el Chely. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, vamos a coger todos los elementos, hermanos, porque esto nos habla desde el principio a final. Primero, ¿por dónde iba a pasar Jesús? Iba a pasar por Jericó.
Y Jericó era una ciudad antigua, muy mencionada en la Biblia recurrentemente. ¿Por qué? Porque era una ciudad de escenarios importantes que nos enseñaba grandes lecciones espirituales. Nos enseñaba lecciones de fe y obediencia. Porque ustedes se acuerdan, aquella lección de cuando los muros se cayeron porque se siguió unas instrucciones y entonces dieron 7 vueltas y los muros se cayeron. Era escenario de sanidad. Mateo cuenta que en Jericó ocurrieron 2 sanidades de 2 ciegos y una se cree que fue la de Bartimeo. Y era escenario de misericordia, redención y compasión, de superación de obstáculos. Y esto es lo que vamos a ver en el día de hoy. Así que, hermano, más allá del contexto literal, Jericó era una ciudad, dice que era una ciudad de victoria, pero lo más que me llamó la atención es que dice Jericó era una ciudad de ascendencia espiritual. Y precisamente por ahí era que iba a pasar el Señor. Así que yo me di la tarea de buscar qué significa Jericó. Y Jericó, su raíz hebrea es Ruach. Y yo encontré que Ruach significa 3 palabritas. Una es percibir, otra es oler. ¿Qué tú vas a oler? Algo de olor fragante. De hecho, Jericó era una ciudad donde se sembraban rosas, por tanto emanaba olor fragante. Y también significa, oigan esto, esperar por anticipado. Así que ustedes 3 palabritas: percibir, oler y esperar por anticipado. Así que el paso de Jesús por Jericó, por la ciudad de avances espirituales, era un tiempo, hermanos, muy marcado, donde entonces había una actitud de espera anticipada, como la que tenía Zaqueo. Además nos dice que por allí Jesús iba a oler algo que le agradaba. Él iba a oler una actitud que le era de gran olor. Entonces, ¿cuál es la proyección de eso a nosotros? ¡Aleluya! Se nos está anunciando que viene una manifestación gloriosa que tú y yo tenemos que poseer, y que hay un tiempo de una demanda para un avance espiritual, hermano, con una actitud que tienes que estar con una actitud de espera y anticipo. No es tiempo de perder el tiempo para que esa visitación ¿qué? Nos huela, no pase de largo y nos encuentre. Ahora, vamos a ver quién era Zaqueo. Zaqueo era un hombre, dice que era rico, publicano, pero no solo era publicano, él era jefe entre los publicanos. Por tanto, esto quiere decir que él tenía una posición, un estatus social sobre los demás de esa clase, de los recaudadores de impuestos, que tenía subordinadores debajo de él, subordinados debajo de él. Y entonces, él era muy detestado por el pueblo. ¿Por qué? Porque tú decir que eres un recaudador de impuestos es decir que eres un corrupto, porque muchos aumentaban sus riquezas a base de cobrarle de más a los del pueblo. Por tanto, no era bien visto, hermanos. Y déjenme decirle, irónicamente, Zaqueo, ¿saben qué quiere decir Zaqueo? Zaqueo quiere decir puro. Que alguien puro, o sea, a él se le había marcado para la pureza. Pero él se había apartado de la pureza en que debía agradar a Dios. ¿Por qué? Porque permitió que el amor al dinero lo dominara. Así que su puesto de oficial se debía más bien a lo que tenía en el bolsillo que lo que realmente él era. Entonces, Zaqueo se alejó de lo que el libro de la sabiduría advierte. ¿Qué nos advierte? Proverbios 22:1. Más vale el buen nombre, hermanos. O sea, más vale tu buena reputación que lo que tú tienes en el bolsillo, que la mucha riqueza. Más vale que tú seas apreciado por todos los demás que la plata y el oro. Así que
No solo Zaqueo se había dejado de eso. Otro punto, Zaqueo, hermanos, era judío, pero era un judío colocado en una posición de poder. Por tanto, a pesar que era judío y estaba en ese negocio tan infame, todos los judíos lo veían como un pagano. Era judío, pero se veía como un pagano. Por tanto, en resumen, hermanos, Zaqueo públicamente era despreciado, rechazado, señalado por sus caminos en medio de una sociedad religiosa que era muy legalista. Entonces, yo me di a la tarea de analizar cómo es un hombre de negocio y qué características tiene un hombre de negocio de éxito que ha logrado escalar, porque hay unas características que espiritualmente Dios quiere que nosotros la tengamos también. Entonces, Zaqueo era un hombre de negocio muy astuto, por tanto, él dice que cuyo juicio en asuntos comerciales era inusualmente bueno, porque cada vez que él hacía un negocio, seguramente era para ganar, él iba a ganar dinero. Ahora, aquí el problema es el siguiente: cuando tú combinas el amor por el dinero más el poder, si tú no estás con un corazón bien tratado, eso te lleva a la corrupción. Y eso es lo que yo he estado diciendo estos días, porque la verdad, miren, yo voy a abrir un paréntesis aquí para dar una leve enseñanza. Si nosotros tomamos, por ejemplo, el personaje de Saúl y David también, al ocupar una posición de poder, tú puedes ceder a la tentación de corrupción, porque es que no basta que seamos justos al principio, sino lo importante es que tú seas justo hasta el final. Entonces, al principio, Saúl fue escogido por ser justo, hermano. Saúl empezó justo y con la carácter de humildad que se requería, pero en el camino se fue perdiendo. Entonces, el problema de esto es que una vez tú entras en el pecado, un abismo llama a otro pecado. Un abismo llama a otro abismo, dice la palabra. O sea que tú te sigues corriendo y no te das cuenta. Entonces puedes estar corriendo, cayendo, con remordimiento, pero sin arrepentimiento y confesión, y tratando de tapar. Entonces vemos a David que en un momento de descanso que no le correspondía, fuera de tiempo, o sea, en un destiempo, porque era tiempo de guerra, David decide descansar, y en ese destiempo entra la tentación de Jezabel, y él entonces se va a los deseos carnales de él. Pero la diferencia de David y Saúl es que David al principio sí se arrepentía, entre comillas, pero trataba de taparlo, no confesaba. Y usted y yo sabemos que lo trató de tapar con el engaño y el asesinato. Pero cuando fue confrontado por Dios, David sí se arrepintió y confesó y estuvo dispuesto a pagar las consecuencias. Y esa es la diferencia. Entonces nosotros vemos aquí en Zaqueo a un judío que se fue desplazando su pureza al estar colocado en una posición de poder, pero a punto de presentarse con la santidad de Jesús. Entonces, imagínense, Jesús viene de haber sanado un ciego. Por tanto, se oían rumores por todo aquel litoral de que algo se acercaba, que venía uno que había sanado enfermos, que había levantado muertos, que había... Miren, hermano, esto fue despertando una gran curiosidad en Zaqueo, pero fue una curiosidad que redundó en un ferviente anhelo por verlo él mismo. Y ahí es la diferencia. Un genuino anhelo de yo conocerlo. ¿Por qué? Miren, siendo rico, lo más factible es que él escuchara, él oyera esos rumores y dijera: por ahí viene un pobretón miserable hablando de una doctrina de mortificación donde tú tienes que rendirte, ¿ves?
y todas esas cosas para vivir una vida virtuosa. Pero me dice la TPT, que es el 3, que él estaba muy ansioso por ver a Jesús, se esforzaba por verlo entre la multitud, pero como él era bajo de estatura y no podía ver por encima de las cabezas de la gente, dice que corrió delante de todos y se subió a una higuera en flor para ver a Jesús pasar. O sea, pongámonos en la posición de Zaqueo. Zaqueo oyó. No, él no oyó. Él escuchó un anuncio de que algo grande venía y iba a pasar cerca de él, se estaba aproximando. Algo grande viene y viene en una manifestación de portento, viene en una manifestación de poder. Por tanto, hermanos, el Jesús que iba a pasar por allí era el Jesús manifestado en la manifestación de poder y milagros, además de enseñanza. Porque yo quiero que usted lea esto proféticamente en todo momento. Así que, como ese es el mismo anuncio que nosotros tenemos hoy, yo vengo en el último tiempo a empoderar una iglesia para que me modele a mí en la manifestación de poder y milagros que yo les modelé. Ese es el anuncio. Y entonces, para tú poder modelar lo que se nos está puntualizando en la casa, que es necesario que tú lo conozcas personalmente, no de oída ni de conocimiento, sino como una experiencia personal. Entonces date cuenta que Zaqueo no se conformó con solo escuchar. Zaqueo no se conformó con solo estar claro en el anuncio, porque hermano, estamos bien claros, pero él lo quería percibir por sí mismo. O sea, yo no voy a permitir que esto pase por aquí, porque yo no me voy a contentar con los rumores, con lo que hablan otros, porque a él le llegaba la información. Miren, el fariseo decía que él era un diablo, el escriba decía que era un fanático, el sacerdote decía que era un blasfemo, el rabino decía que era un hereje, los pobres decían que era un pobre, los muchos decían que él era un impostor y los pocos decían, ese es un Dios. Así que, aunque él era codicioso y egoísta, él decía, yo no me lo voy a perder. Y a mí me impresionaba, fue una de las partes que yo más le quiero recalcar, es el espíritu independiente y su individualidad de carácter. Para poder asimilar él mismo y decidir por él mismo, yo lo voy a ver por mí mismo, yo no lo voy a dejar que pase por aquí, yo lo voy a ver a cara descubierta. Y no solo es que yo lo quiero ver a cara descubierta, es que él me ve a mí. Es que él pose su mirada en mí, porque esta es la clave, hermano. No solo que yo lo vea, sino que él pose su mirada sobre mí y me dé su rostro. Y miren, Zaqueo era un buen juez de lo que era la naturaleza humana. Él sabía, porque era hombre de negocio, y él tenía esa malicia de hacerse una opinión bien correcta de quién es quién. Por tanto, yo lo quiero ver bien. Yo quiero ver a Jesús. Miren, el propósito más noble, humano, y no solo el que no conoce a Jesús, el propósito más noble de hoy en la iglesia, del último tiempo, aunque lleve 38 años de convertido, es: yo quiero ver a Jesús ahora. Amén. Jamás. Yo quiero ver a Jesús ahora, porque esta es la llave, hermano, para tú poder cargar esa gloria manifestada. Tú tienes primero que verla por revelación.
Si no, tú no la vas a poder cargar. Y para eso tienes que tener una resolución de colocarte arriba. Miren, esto me acordaba, ¿se acuerdan cuando Jesús iba a pasar por Betania? Le era necesario ir a ver a sus amigos, a Marta, a María y Lázaro. Y había allí una mujer que oyó, escuchó, por ahí viene el maestro y viene a visitarte. ¿Y qué hizo ella? Corrió, avanzó, se colocó a los pies de Jesús. O sea, yo no lo voy a aprender de nadie. Yo no lo voy a oír por ahí. Yo voy a aprovechar la oportunidad que lo tengo aquí. Y yo me voy a sentar, lo dejo todo. Lo estábamos cantando, hermano. Dame a Cristo. Yo lo dejo todo por sentarme a los pies de Jesús por una eternidad. Entonces yo lo dejo todo. Yo me siento aquí para que Él mismo me enseñe. Para que Él mismo me enseñe. Porque yo lo quiero conocer por experiencia propia. Entonces eso se supone que era lo que estuviéramos haciendo estos 40 días antes del sábado. Se supone que estuviéramos, hermanos, ahí buscando con ese carácter de que yo lo quiero, yo lo anhelo. Pero entonces, vamos a ver qué nos enseña la posición en que se encontraba Zaqueo ante esta visitación. Y vamos a ver su posición literal. Aquí Zaqueo tiene un gran anhelo en el corazón, porque él lo tenía, hermanos, de ver personalmente a Jesús, pero se encontraba en una posición de desventaja. Él estaba en una posición de desventaja, porque nosotros podemos tener un gran anhelo en el corazón, pero estar en una posición de desventaja. Entonces, mire, hay gente que conoce la demanda de que este es el tiempo de premura para ver que es el tiempo de revelación, y aquí esta casa lo conoce. Pero muchos hemos estado en posición de desventaja. Entonces, ¿cuál era la posición de desventaja de él? Había una gran multitud que lo aprensaba. O sea, yo puedo tener una situación que me ha estado apretando con fuerza. Y yo quiero, tengo el anhelo, pero esto me aprieta con fuerza. Y no solo eso, es que soy pequeño de estatura. Así que los dos obstáculos no lo colocaban en una posición adecuada. Así que, como yo quiero que Él me vea y que yo lo vea, yo tengo que tomar una resolución en medio de Él. Miren, hermanos, este mismo pasaje dice que Jesús vino a recobrar lo que se había perdido. ¿Y qué fue lo que perdió la humanidad en el Edén? Ver al Señor a cara descubierta. Ahora, ¿cuál era el vestido que tenía Adán y Eva para poder estar en esa dimensión de poder ver al Señor a cara descubierta, que yo era a imagen de Él? Para yo tener ese vestido de ser a imagen de Él, yo lo tengo que ver primero. Yo tengo que tener la revelación de Él. Así que los obstáculos de Zaqueo: era rico, jefe, rechazado, mal visto, pequeño en estatura, por tanto no podría. ¿Qué dice el versículo? Es pequeño y no puede. Es pequeño y no puede. Así que la palabra pequeño y no puede están estrechamente relacionados en los asuntos de nuestra humanidad. Pero esa posición de pequeño vamos a proyectarla espiritualmente. Es que soy pequeño espiritualmente, o sea, en una posición espiritual que no es de altura. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Zaqueo ante dos posibilidades, dos imposibilidades que no le permitían estar en una posición de ventaja para ver lo que tanto se había anunciado? Él fue sabio. No estoy en la posición adecuada para ver. No estoy en la posición espiritual adecuada. Mas todas estas situaciones me aprietan. Yo pensaba en Isa, que bajita.
Te estoy velando. Mantiene una situación que aprieta. Mira, yo no pude dejar de ver a Nisa durante todo este estudio. Porque es que las pequeñas, las personas que son pequeñitas, tienen desarrollan una habilidad, hermanos. Una habilidad que nosotros los altos y de extremidades altas, pues no. Entonces yo la veía en el día del velorio sentadita con los pies. Miren, si ustedes vieron lo cómoda que ella se sentaba, trepaba los pies y hacía así como una nena chiquita. Yo todo eso lo sentaba porque es que crean una habilidad, porque ellos, como no se conforman con ser pequeños de estatura, entonces desarrollan otras habilidades. Y Zaqueo no se quedó pasivo ante este obstáculo, sino que él corrió, avanzó, perseveró. Él fue, hermanos, proactivo en medio de sus desventajas. ¿Qué es lo que Jesús quiere que nosotros seamos? Ser proactivo en medio de tus desventajas. Aunque no tengas la condición adecuada, Jesús lo que va a mirar es tu actitud. Miren, vamos a ver el ejemplo del centurión que le dijo a Jesús: mira, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa. ¿Quién era el centurión? Un romano pagano. ¿Su condición delante de Jesús era la adecuada? No, él sabía que no era la adecuada, pero había oído de Jesús y lo anhelaba encontrarse con él porque lo necesitaba. Y cuando fue delante de Jesús, le dijo: Señor, con solo que envíes una palabra basta. ¿Qué hizo Jesús? A Jesús le agradó su actitud, y no solo eso, él cogió y lo comparó con todo Israel y dijo: no he encontrado una fe como la de este. Wow, hermano, proyecte eso en todo Israel. Entonces, ¿tenía la condición? No, pero tenía la actitud. Entonces, ¿qué me dicen de la parábola del samaritano? Que el Señor entonces la utiliza también y dice: un levita pasó, un sacerdote pasó y no tuvo misericordia, mas aquel que llamaban perro, que los judíos llamaban perro, fue el que fue movido a misericordia, y el Señor lo aceptó. ¿Y qué me dicen de la mujer de flujo? Impura. Para todo el pueblo le sacaban el cuerpo. ¿Quién era ella para acercarse al maestro en esa impureza? Pero aún así, ella se abrió camino a través de la multitud, hermanos, y lo tocó. ¡Ah! ¿Y qué dijo el Señor? Algo me ha tocado, porque poder y virtud salió de mí. Por tanto, no importaba su condición, pero su actitud hizo que él le diera su rostro y su poder. Las dos cosas, su rostro y su poder. Porque esta actitud de deseo ferviente, hermanos, conmueve el corazón de Dios. Así que aquí llegamos al concepto de resolución versus pasividad. O ser pasivos o proactivos. Como siempre he enseñado aquí, en Génesis 32, que el Señor me lo enseñó un día, como Jacob, que decía: yo no te dejo ir en insistencia desvergonzada hasta que tú me bendigas. Y peleó con el mismo Dios, y a Dios le agradó. Por tanto, esa actitud, hermanos, de avanzar y no dejar pasar, son unos rasgos de éxito. Y más en la vida, hermanos, espiritual, porque salta obstáculos. No solo salta obstáculos, es que te abre la oportunidad donde parece que no la hay. Y buscas una salida en medio de. Así que vamos a ver estas características del Zaqueo que el Espíritu quiere hoy que nosotros observemos. Una, no dependió pasivamente de los demás en busca de una inspiración y una resolución. ¿Qué quiere decir esto? Él tuvo una originalidad de pensamiento y propósito, hermano, que no dependió de nada. Él era un genio en método y movimiento. Yo no dependo de otro para yo moverme. Por mí mismo yo hago resolución de avanzar. Y aquí te voy a lanzar una enseñanza. Dios nos llama a unidad de propósito.
Y también dice, mejor son dos que uno. Y en un momento dado, Dios te permite andar en alianza con las personas adecuadas, con una persona adecuada. Pero Él no te va a evitar que en algún momento tú tengas que caminar solo. Y ahí tú no vas a culpar ni a las circunstancias ni a las personas. ¿Por qué? Porque Dios no te va a evitar que tú desarrolles tu propia resolución. Nosotros tenemos aquí en la casa un ejemplo, hermanos, la pastora. Dios le permitió estar en una alianza de Elías y Eliseo, de maestro y discípulo, por un tiempo. Pero ahora la pastora le ha tocado caminar sola para venir los domingos aquí. Porque ni Nelson puede los miércoles, pero los domingos, por causa de la asignación y de la obediencia y su amor a Dios, ella tiene que caminar sola. ¿Y qué me dicen de la pastora Inés? Hay un momento en tu vida que Dios va a desarrollar en ti, que tú tengas la resolución de caminar sola, vaya quien vaya. Entonces, por eso tú vas a ver que será necesario desarrollar esto para tu asignación. Entonces, característica 2. Zaqueo fue rápido y perseverante porque sabía aprovechar el tiempo de la oportunidad, hermanos. Hay un dicho que dice que la oportunidad tiene cabello al frente, pero detrás es calva. Déjame ver si iba a coger a Locayo, pero Locayo no tiene cabello al frente. ¿Por qué? Porque si te está pasando por el frente, ¿por dónde tú la agarras? Por el cabello del frente. Pero si te pasó, la vas a tratar de agarrar. No puede porque por detrás es que es calva. Lo que quiere decir, hermano, es que ya no va a volver a pasar. Y en esas cosas de que tú estás rumiando todo esto, pues yo lo estaba rumiando por un mes. ¿Qué pasa? Que escucho de momento a algo que yo estaba viendo, que la persona lanzó. Hay 3 cosas que no vuelven para atrás. Y dijo, la flecha que lanzas, la palabra soltada y la oportunidad que dejas pasar. Y es verdad. Analice las 3 cosas. Esto fue, hermano, como lo que me conté el miércoles, hace 2 miércoles, que me vino ese de repente, donde de momento una persona me vació completamente un cuartito que yo tenía de escombros afuera, que yo sola no lo hubiese hecho, y yo decía, wow, Señor, de repente, y de momento, qué oportunidad pasó el tronco de basura. Y yo me estaba rompiendo la cabeza cuánto iba a tener que pagar por mandar a buscar, a botar todo eso. Y de momento pasa el tron de basura y se estaba yendo. Usted sabe cómo nosotros cogimos detrás de él. Cogimos antes que se fuera. Porque si lo dejo ir, ya yo no iba a tener esa oportunidad. Así que, hermano, así mismo, si la visitación viene, hay que correr anticipadamente y subir. Yo recuerdo una vez, hermano, que estuve recluida también en el hospital con un hongo en la piel. Yo me iba a perder todos los cultos. Pero yo dije, bueno, pues, yo me llevo la computadora, yo me llevo la radio, yo me llevo los audífonos, yo me llevé todo para aprovechar la oportunidad de estar allí, que no iba a hacer ningún quehacer, hermanos, por tanto que yo iba a hacer mi aposento. En lo que llegaba el médico o llegaban otras visitas. No importa lo que te apriete. Miren, hay audífonos. Pero esto escucha. No importa lo que estés haciendo, Dios nos está enseñando a andar en una presencia continua, no importa lo que esté alrededor. Pero lo que no se permite es que eso te entretenga tanto y que tú te desconectes totalmente y entonces dejes pasar el tiempo de la oportunidad. Entonces, otra cosa,
Zaqueo aprendió a convertir la necesidad en virtud y convertir incluso el fracaso en un pedestal para alcanzar un éxito mayor. Lo voy a repetir. Aprendió a convertir la necesidad en virtud y convertir incluso el fracaso en un pedestal para alcanzar un éxito mayor. Cuando tú sabes, la pequeñez consciente de un hombre obliga a correr y trepar. Lo obliga a dominar sus obstáculos. Y va a tener una mejor percepción que los hombres que pueden ver y creen que ven, pero quieren ver sin escalar. Y esa es la diferencia entre aquella multitud y Zaqueo. Entonces, hermanos, las vivencias del desierto, por eso yo siempre digo, del desierto no se sale corriendo, hermanos, porque las vivencias del desierto te van empujando a que tú aprendas a tener resolución y busques también estas salidas de oportunidades en medio de. En el desierto el Señor desarrolla lo que tú necesitas desarrollar para la asignación. Amén. Por eso no se sale. Entonces, hermanos, cuando tú miras para acá, como decía los otros días, tú en vez de haber estado caminando por un camino de valle, tú estabas ascendiendo, porque Dios estaba reforzando algo en ti y en mí que necesitaba reforzar. Entonces, tiempo después tú puedes ver la misma persona que quizás en el tiempo del desierto golpeaba el alma, las emociones, pero tú lo ves después que están en otra situación, todo puede estar patas arriba, pero la persona está actuando de manera diferente y la ve en paz. Ahora también puedes ver que la persona vuelve a pasar por desiertos y la respuesta que está dando es de desánimo, hostilidad, apatía. Pues entonces eso quiere decir que todavía le falta desarrollar el reposo del maestro y lo que Dios quiere desarrollar, que la pastora ha estado hablando. Por tanto, lo que va a pasar es que se le va a repetir el escenario otra vez. Pero si tú aprovechas el tiempo del desierto, como siempre he dicho, ¿qué tú quieres que yo aprenda a través de esto? Hermano, tú no vas a salir igual. Entonces, la número 4, él no desperdició su precioso tiempo, y estoy terminando ya, su precioso tiempo reprochándose a sí mismo por ser pequeño o criticando las circunstancias. No pierdas el tiempo, porque entonces caes en queja. ¿En qué se tenía que enfocar? En que algo grande venía. Nada más. Exacto, en colocarme en la situación, en colocarme en la posición que yo tengo que colocarme para que Él me viera. Vamos a coger el ejemplo de los 3 reyes del Oriente. Ellos vieron un anuncio. Ellos recibieron la señal. Dios les dio la señal. Siguieron una estrella. Tomaron resolución. Atravesaron el mundo, hermanos, a camello. Ay, mi madre. Pasaron 3 países. Búsquenlo. Unos dicen que tardaron meses, otros dicen que tardaron 2 años. Ay, mi madre, yo me siento como un camello. ¿Ok? Entonces, imagínense esa resolución de que algo grande esperado llegó a nosotros, llegó el Mesías y yo no me lo voy a perder. Aleluya. Yo voy a llegar allí, cueste lo que me cueste. ¡Oh, gloria! Y ellos se lanzaron y llegaron a ver el Mesías. Entonces, sin embargo, los fariseos, los sacerdotes, los judíos que vivían en ese entorno, se lo estaban perdiendo. Y ellos vinieron como decimos por ahí, del burutungo del fin del mundo allá, y lo vinieron a ver. Entonces yo quiero que tú te pongas en este escenario. Imagínate esto. Está entrando María con Jesús y el niño, o sea, María con José y el niño, porque lo van a presentar al templo. Imagínense que están atravesando la plaza para ir al templo y la plaza está llena de todos los judíos. En la plaza hay fariseos, en la plaza
hay sacerdotes judíos, pero en la plaza por allí, camino al templo, habían dos, Simeón y Ana. Imagínense que Simeón y Ana, cada uno en una esquina, de momento ven algo en aquella pareja, como un bebé. Y percibieron, lo vieron. ¿Por qué? Porque estaban en una ascendencia espiritual, enfocados en lo que venía, en oración ferviente. Hasta Simeón le pidió al Señor: no permitas que yo muera y me lo pierda. Dame la vida para verlo. Hermanos, sin embargo, muchos prefirieron irse a pelear contra el sistema que los estaba oprimiendo, porque ellos estaban bajo la opresión del sistema de Roma. Entonces ahí estaba Barrabás peleando, ahí estaban los celotes, los de estos, peleando con el sistema, tratando de liberarse. Esperaban al Mesías, pero lo esperaban peleando con el sistema. No pierdas el tiempo peleando con el sistema. Tú vas a vivir en medio del sistema que oprime. No lo vas a poder evitar. Pero en medio de eso, enfócate. Amén. En lo que viene. Amén. No te enfoques en pelear con el sistema. Porque Ana lo pudieron ver, lo percibieron. Ellos tuvieron un ruach, ellos tuvieron Jericó. Aleluya. Así que, ¿qué hay que hacer, hermano? Golpear nuestra pasividad de letargo. La hora para lo anunciado avanza y hay que dar el máximo en pasión y avance. Y la quinta, Zaqueo se comportó como un niño al subirse al árbol, hermanos. A no le importó perder su compostura. Una persona de esa élite social, hermanos, de momento ve que no puede y no le importó quitarse su manto y trepar. Usted se imagina trepando un adulto de esa calumnia, trepando un árbol. ¿Usted se imagina eso? Entonces, imagínense, miren, hermano, él simplemente dejó al lado su sentido del ridículo. Por eso, hermanos, cuando tú quieres la presencia de Dios, a ti no te importa perder tu compostura. A ti no te importa brincar, saltar, dar vueltas. A ti no te importa quitarte los zapatos. Puedes haber venido bien elegante, pero a la hora de yo adorar al Señor, yo me quito los zapatos. No importa. A ti no te importa humillarte y que los demás te vean. Eso no te importa, porque en ese momento eres tú y el Señor. Señor. Y tú lo estás haciendo para el Señor. Tampoco quiere decir que me voy a escarrar para que todo el mundo me vea, no. Porque gracias a Dios tiene rayos X. Y Dios sabe cuál es nuestra verdadera, lo que hay en el corazón. Por tanto, hermanos, la pastora lo decía hace unas semanas: a Dios le agrada que tú te le acerques como un niño. Pierde toda compostura. Aleluya. ¿Qué pasó con David? Ante la presencia de Dios, ante el arca, David danzaba, brincaba. Él se quitó todo su ropaje de rey y se puso vestiduras de levita y adorador. Y mientras tanto, Mical, que observaba, ¿qué hacía ella? Mical en su compostura decía: qué falta de decoro del rey delante del pueblo, que has perdido tu compostura de rey. Y mientras Mical criticaba la actitud que a Dios le agradaba, Mical se quedaba estéril. Por tanto, cuidado como hablamos y criticamos
lo que a Dios le agrada. Porque a veces no se tiene o porque hay alguna raíz de amargura en el corazón. Entonces lo vemos en otros, lo criticamos. Y por eso hay muchos ministerios estériles. Así que hermanos, ¿qué era un sicómoro? Un sicómoro alcanzaba 12 metros de altura. ¿Y saben qué? Sicómoro es un árbol en flor. Un árbol a punto de florecer. Por tanto, yo me puse a buscar y árbol significa ascensión espiritual. Bíblicamente, árbol significa ascensión espiritual. Por tanto, el que era pequeño en estatura espiritual se da prisa para subir a una ascensión espiritual que te coloca en una posición clave para que la visita esperada de la gloria te encuentre en la posición adecuada para que lo anunciado florezca en ti, porque te trepaste en un sicómoro, en un árbol a punto de florecer. O sea, Zaqueo decidió trepar y subir en un momento dado que el asunto está a punto de florecer. Todo nos está hablando de la misma proyección. Subir al sicómoro lo que quiere decir es ascensión espiritual, porque el asunto está a punto de florecer. Y mi mejor perspectiva de él es desde arriba. Por eso me trepaba en los palos de la plaza. Yo estaba por decirlo, pero mira, Misa, estaba por decirlo, pero me he quedado calladita. No, porque tienes que soltarlo. Pero voy a soltar. De hecho, yo hasta te lo pregunté porque te lo estaba preguntando, lo estaba trayendo a memoria. Esa pequeñita que ustedes ven ahí. Ay, mi madre. Porque yo le digo que cuando tú tienes algo pequeño, tú desarrollas otra cosa. Que entonces eres más ágil. Ella nos cuenta que ya se trepaban los árboles de la plaza, ¿verdad? Sí. Aleluya. Así que era como Zaqueo. Entonces, el versículo 5 dice: ya Zaqueo se trepó allá arriba, presentó toda esa actitud antes de que él pasara. Ahora Jesús llegó al lugar. Y ponme el versículo 5, Chely. Dice, Lucas 19. Vamos a ver qué pasó cuando Jesús llegó. Dice, miró hacia dónde. Miró hacia dónde. Hacia arriba. Jamás. Porque yo vengo a mirar hacia arriba y voy a hacer distinción. Por tanto, no podemos estar en una posición, hermano, caídos, desanimados, apáticos, no, hermano, tú tienes que subir hacia arriba, porque Él va a mirar hacia arriba. Tenemos que avanzar. Él miró hacia arriba y vio y dijo, y este es el orden perfecto, hermanos, porque podemos mirar sin ver, pero Él miró y vio. Entonces, cuando nosotros tenemos poca revelación de la naturaleza del Maestro y de lo que es su espíritu, nosotros podemos mirar con otros ojos y no el mirar del Maestro. Porque el mirar del Maestro puso sus ojos y vio a un pecador ansioso de ver a Jesús. Pero nosotros podemos caminar por todo este camino de nuestra vida y pasar por un montón de huertos de sicómoro y no percibir a un pecador ansioso por ver a Jesús, porque estamos mirando lo que se ve, no como mira Jesús. Y yo tengo que procurar tener su mirada, porque entonces nos invade el síndrome de lo que le pasó a Pedro. Que Pedro, Jesús le dijo, tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Y esa es la segunda parte de esto, que no la voy a dar hoy, pero ya está hecha la segunda parte. Así que, según miramos sin ver, cuando miramos sin ver, ¿qué hacemos?
señalamos, hablamos. Él no tiene lo que se mereció. Él no tiene lo que se merece. Él está así por sus pecados. Ese es un bambalán. Así se interpretaba en el Viejo Testamento, y el sistema religioso legalista interpretaba y señalaba a todos los que estaban en cautividad, bajo la religión de los fariseos, que señala y nunca restaura. ¿Se acuerdan cuando dijo, y este ciego, por qué pecó? ¿Ve? Ese era el mirar. Le lanzaban piedra. Tú estabas así, te lanzo piedra. Pero Jesús viene modelando otra mirada. Jesús viene modelando otra manera de ver. Él vino a restaurar lo perdido en vez de juzgar y señalar la condición. Y Dios quiere que nosotros nos preparemos con esa visión, hermano. Y hemos cometido muchos errores. Los hemos cometido, pedimos perdón. Pero ahora el Señor nos está dejando ver claramente cuál es la visión con la que debo de ver al que lo necesita. ¿Por qué? Mire, estudiando esto me vino con ese chum. El chum que yo le digo a ustedes. De momento Dios me hizo una pregunta, hermanos. ¿Quién fue la primicia? Yo te la hago a ti. ¿Quién fue la primicia de salvación que fue librado cuando Jesús murió en la cruz? O sea, por Jesús ir a la cruz. ¿Quién fue la primicia? ¿Cómo? El ladrón. Antes del ladrón. El que lo ayudó a... Barrabás. Barrabás fue la primicia de Jesús ir a la cruz. ¿Por qué? Porque se cambió el lugar que le correspondía a Barrabás, que era un pecador, que asaltaba, que había decidido pelear contra el sistema en vez de enfocarse en lo que venía. Entonces, ¿qué pasó? Que entonces Jesús tomó su lugar siendo inocente. Y la segunda primicia fue el ladrón, que reconoció su pequeñez delante de Jesús. Así que, ¿qué le pasaba a Zaqueo? Hermanos, el señalamiento que había en su entorno tendría a mantenerlo en el mismo lugar donde estaba, porque lo maldecían, hablaban de él. Usted como madre no permita que nadie hable mal de su hijo y esté haciendo lo que esté haciendo, porque lo maldicen, hermano. Había una atmósfera social de señalamiento y rechazo que tendía a arruinar toda aspiración de esperanza de querer cambiar. ¿Para qué yo voy a cambiar? Porque no importa lo que yo haga, como quiera me van a señalar. Así que ¿qué actitud toman? La actitud que toman es la de sarcasmo y rebeldía. Porque todo el tiempo se le está señalando. Tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto. Y esto es algo que tenemos que aprender en este tiempo. Dios quiere que tengamos su mirar, su manera de ver, hermanos. Así que Jesús lo miró, lo vio, miró hacia arriba y le dio una mirada de amor que lo conmovió hasta el tuétano. Y miren, hermano, para Zaqueo fue bien impactante, porque no solo lo miró y lo vio, lo llamó por su nombre. No solo lo llamó por su nombre, hermano, sino que le dijo, lo escogió para una visitación. Lo vio, lo llamó y lo escogió. Mi visitación entre toda esta multitud es para ti. Es para ti porque tenía ese anhelo en el corazón y yo lo vi. Entonces, ¿qué rompimiento de estructura y paradigma para aquel tiempo? Por eso es necesario que yo te visite, porque vengo a romper con todo este legalismo. Por eso la pastora lo ha estado puntualizando tanto, porque hay una manera distinta de ver en este último tiempo que Jesús lo necesita.
porque el legalismo religioso del Viejo Testamento, Él vino a modelar la gracia conmovedora del amor de Cristo para restaurar lo que se perdió y establecerlo. ¿Acaso no fue lo mismo que le pasó a Mateo? Recaudador de impuestos y fue escogido entre los 12 discípulos. ¿Qué nos estaba enseñando el Señor? ¿Qué nos quiere modelar? Si yo no hice asesión de personas para que éstas entraran en mi comunidad de salvados y hacerlos útiles para mi reino y establecerlo, entonces, ¿quiénes somos nosotros para ver desde otra perspectiva? Así que lo que quiere el Señor es que tú y yo no estorbemos Samashere con una visión diferente de lo que va a entrar por ahí. Amén. O lo que Dios delante de quien Dios te va a colocar como una asignación. Tienes que verlo como lo ve el Señor. Por eso le está despertando una conciencia de lo que es el Nuevo Testamento, de lo que es el Nuevo Pacto, para que no estorbemos con nuestra mirada equivocada, para que miremos con una visión de misericordia correcta, porque la era de la gracia siempre habla de restauración. Así que Gálatas 6, hermano, y lo mandó Sara en estos días, me lo confirmó, lo mandó al chat. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, no somos carnales, somos espirituales, que están unidos a mi espíritu, que ven como yo veo, restándome con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y sobrelleven los unos a los otros la carga y cumplir así la ley de Cristo. O sea, lo que quiere decir es la palabra restaurar, catartizo. ¿Saben qué quiere decir? Es volver a colocar un hueso dislocado en su lugar. Esa es nuestra misión. Por eso él decía: yo no vine a salvar lo que ya está salvo. Esa es nuestra misión, restaurar al que está cojo. Y si dentro de la casa alguno de nosotros estamos dando mal olor, pues nos toca restaurarlo, no señalarlo. Y entonces hay una parte, que lo iba a dejar para otra parte, pero lo voy a decir ahora, que dice que cada cual lleve que se ayuden a cargar su propia carga. Pero en el versículo 5 dice: porque cada cual llevará su carga. Yo dije: adiós, primero estás diciendo que la ayudemos a cargar, pero en el 5 estás diciendo cada cual lleve su carga. Wow. Entonces yo puse a buscar que la raíz que de cargas en el 2 es varos, que significa cuando tú tienes una carga difícil de llevar y tú la compartes con otro para que te ayude. Pero la de 5, la raíz griega es portión y significa un paquete pequeño que un soldado romano llevaba cuando marchaba. O sea, cada cristiano, cada uno de nosotros tiene una carga que llevar por sí mismo, porque el Señor dice: ligera es mi carga. Hay una carga que te corresponde llevarla tú. Y yo he tenido momentos donde, una vez, yo lo conté aquí, acostumbraba a ayudar a una persona continuamente, y eso era como el ministerio de la espátula. Pero llegó un momento en que el Señor me dijo: déjala sola. Pero eso lo vamos a ver más en la segunda parte. No me voy a meter ahí. Así que, ¿usted no cree que Zaqueo ante la santidad de Jesús no se sentía indigno? Pero se sentía indigno, pero me voy a esforzar a pesar de todo eso. Así que Dios, hermanos, lo vio, lo llamó, y no solo eso, le dejó oír sus instrucciones específicas. Y cuando Dios te llama, te ve y te da instrucciones, te dio su rostro. Amén. Te está dando su rostro. Así que, hermano, aquí se cruzó. Aleluya. Pero antes de decir esto, ¿cómo fue y con esto sí terminó?
¿cómo fue la reacción de Zaqueo ante la mirada y la visitación? ¿Qué hace una mujer cuando el marido le anuncia, mañana viene mami? Y tú sabes que la suegra viene. ¿Qué hace la mujer? Recoge, limpia, ordena, pone la casa en orden inmediatamente. Pues si él le está anunciando, prepárate, avanza, aprisa, porque te voy a visitar. ¿Qué tenía que hacer Zaqueo? Ordenar su casa. ¿Y qué fue lo que Zaqueo enseguida sacó? Él inmediatamente confesó. Él inmediatamente dijo, Señor, si yo le he hecho algo mal a alguien, si yo he cobrado de más ahora, yo le voy a pagar 4 veces más. Miren, hermano, Zaqueo cambió de estatus económico, porque si él iba a pagar 4 veces más, su estatus económico iba a bajar. Pero ante la santidad del Señor y el anuncio de visitación, él no pudo evitar, yo tengo que limpiar. ¿Por qué? Porque esa es una visitación que yo tengo que abrirle las puertas y las ventanas al Espíritu Santo, a la habitación, y que esa gloria no me mate ni me enjuicie. Esa gloria no me mate ni me enjuicie. Porque ¿qué le pasó a Usa? ¿Por qué la orden era que no toquen el arca? Y los levitas lo lleven en palo, en los hombros. Porque si tú tocas mi presencia y mi gloria en manera de impiedad, sin confesión y sin limpieza, tú caes muerto. Tú caes muerto. Entonces, ¿quién me dice a mí? La palabra no registra en qué condición se encontraba Usa en la responsabilidad de su llamado. Porque si Usa estuvo mal. No lo registra, pero yo infiero que si la tocó y murió, hermano, no estaba bien. Porque el arca estuvo allí en la casa de Obed-Edom y a Dios le agradó. Obed-Edom. Hermano, nosotros tenemos que procurar que esa gloria no me corrompa ni me enjuicie, sino que con humildad yo sepa cargarla sin quitar la gloria al Señor, porque Dios se está manifestando a través de mí en poder, señales. ¿Y a dónde eso me va a trepar? Voy a hacer un Samuel. Mi corazón tiene que estar bien trabajado. Así que, hermano, ahora sí termino. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Nisa dijo algo, que esto es como para temblar. Ya dijo algo, estamos más cerca que nunca, y esto es una advertencia. Corre, porque hay un examen exhaustivo para ver si yo respondo a la voz o la estoy rechazando. Esas fueron las palabras de Nisa. Ya no sabía de lo que iba a hablar. Pero entonces, el que busca, la mirada del que busca, se encontró con la mirada del buscador. Shaddai. Se encontró con la mirada del buscador. Por eso la palabra dice que el que busca, encuentra. Entonces, al haber ese contacto vital entre el buscador y el que está buscando, inmediatamente van a ocurrir cosas nuevas e inesperadas. Si no, pregúntenle a Naamán. Naamán pronto se dio cuenta que las instrucciones y el camino de Dios no es igual al de los hombres. Porque Dios le dijo, te lavas en aquella agua sucia, y eso no iba de acuerdo a la razón humana. Así que, hermanos, hay un tiempo de lo infructuoso a lo fructífero, de lo poco a lo abundante,
pero tenemos que ascender en la elevación espiritual, donde la mirada del buscador se encuentre con el que busca. Porque ¿quién es Jesús? Jesús es alguien que encuentra si tú lo buscas. Así que voy a terminar con la misma frase con la que empecé. Estamos en el tiempo de una demanda, de un avance espiritual con el que debemos de estar colocados en una actitud de espera anticipada, de yo avanzo y subo para que esa visitación me huela y los encuentre. Y yo vengo declarando y golpeando que la pasividad, la apatía, el sueño, el letargo, los entretenimientos, el estar viendo las circunstancias, el estar peleando con el sistema, el estar peleando con esto, con aquello, todo eso. Yo vengo golpeando eso sobre nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Y vengo declarando que este pueblo, en cada uno individual y aún como casa, estamos en una espera anticipada, deseosos como Simeón y como Ana. No me lo voy a perder, no me lo voy a perder. Y la paloma que va a estar revoloteando por muchos lugares se pose en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así lo creemos, Señor. Amén, amén. Y nos despedimos de los de Facebook.